Buenas mis queridos youtubers, bienvenidos una vez más a su canal J Soluciones. En esta oportunidad estaremos hablando lo que es la creación de productos en el software Armonica. En esta ocasión estaremos grabando nuestro tercer video, ya que estamos tratando de seguir una secuencia lógica. Primero tuvimos lo que es la creación de una empresa, luego lo que son la creación de los proveedores, y ahora siguiendo la secuencia lógica vamos con lo que tiene que ver la creación de los productos en el inventario. Entonces, para ello, accediendo al software Armonica, estando aquí en el panel principal de control, tenemos la sección de inventario. Simplemente basta con darle clic y nos va a aparecer esta ventanita. En esta ventanita, si usted se fija, contamos con diferentes pestañas, porque a partir de lo que es el registro de un producto podemos crear o manejar la sección con otras opciones o componentes, como son las cotizaciones, como son las órdenes de compra, como es el Carder, que es una herramienta que vamos a ver más adelante en esta misma sección de cómo se utiliza, e igualmente lo que son los reportes con respecto a todos estos registros. Entonces, estando en el área de inventario o en la pestaña de inventario, tenemos diferentes opciones para lo que es la manipulación de los diferentes registros que vayamos haciendo, pero como no tenemos ninguno, hasta ahora no podemos manipular nada. Pero en el proceso vamos a ver que después que creemos esos registros vamos a poder modificarlo, eliminarlo, entre otras cosas. Entonces, para nosotros crear nuestro primer registro, basta con simplemente darle aquí a crear el producto y nos va a aparecer esta ventanita. En esta ventanita lo primero que vamos a completar es el área del código. Al igual que otras secciones anteriores, como es el del proveedor, nosotros tenemos que codificar nuestros productos para poder tener un mejor manejo de todo lo que tiene que ver con el catálogo de nuestros productos en dicha empresa. Por ejemplo, esa codificación tiene que tener información lógica o pertinente de cuáles son las características de ese producto. Por ejemplo, si nosotros vamos a manejar, vamos a suponer productos de tecnología, y en un caso dado vamos por un ejemplo a manejarnos con lo que son los MP3, MP4, cable USB, cositas como esa que son accesorios de tecnología. Por un ejemplo, nosotros podemos utilizar siglas que describan ese producto, y que al nosotros consultar esa información, con simplemente ver las siglas ya nosotros sepamos más o menos qué producto es. Por ejemplo, nosotros imaginemos que vamos a tratar con lo que son MP3 metálicos de un determinado color, con una determinada dimensiones. Por ejemplo, nosotros podemos poner MP de MP3, incluso podemos poner así mismo MP3. En dado caso el MP3 sea metálico, le ponemos una M, metálico. Si es por un ejemplo, aparte de que es metálico, es color azul, le ponemos una A de azul, y ya tenemos una codificación que nos indica que es un MP3 metálico de color azul, y que de esa categoría ponemos 001, tenemos un tipo de MP3, porque puede haber incluso con una nomenclatura muy similar otro tipo de MP3. En este caso tenemos un MP3 sencillamente que lo identificamos como metálico de color azul y que es del tipo 001, que en este tipo 001, por un ejemplo, puede ser que indiquemos que tiene unas determinadas dimensiones, que por un ejemplo es de cierto tamaño, y así sucesivamente. Pero esto ya lo encapsularíamos en esa codificación. En la descripción, por un ejemplo, podemos poner MP3. Aquí ponemos MP3 metálico color azul. Perdón.
MP3 metálico, color azul. Por ejemplo, ahí le ponemos pequeño. Pequeño, que sería un tipo de MP3 que hasta cierto punto tiene unas dimensiones reducidas, que es como quiera metálico, con ciertas características. Lo próximo lo que tenemos que concentrarnos es que a ese MP3 vamos a colocar aquí en la sección de costo el costo al que nosotros adquirimos esos MP3, que es prácticamente el costo de la materia prima, se podría decir. Si nosotros, por un ejemplo, vamos a suponer que conseguimos unos MP3 que por unidad nos sale a 400, por ejemplo, nosotros colocamos ese costo en esta sección, esos 400. Entonces, aquí en la utilidad vamos a indicar cuál es el % de beneficio que le vamos a agregar a ese costo base, que serían los 400, teniendo en cuenta que adicionar a esto se le va a sumar el ITEVI. Vamos a suponer que esos MP3, por un ejemplo, se venden a 800, a 900 o a 1000. Nosotros, por un ejemplo, decimos, mira, le vamos a ganar un 100% de utilidad. Y tenemos en cuenta que adicionar a eso se le va a calcular el impuesto y ese sería el costo neto de venta. Tienes que también considerar el hecho de que, Mónica, automáticamente usted comienza a plasmar ciertas informaciones de ese producto. Mónica automáticamente genera un código de barra. Un código de barra que prácticamente guarda información de ese producto. Lo siguiente, por un ejemplo, que nosotros podemos colocar qué cantidad estamos recibiendo de esa mercancía, que es la que a primera instancia se va a guardar en el almacén. Vamos a suponer que nosotros estamos recibiendo 500 unidades y aquí lo colocamos. Es esencial que coloquemos la cantidad que recibimos porque Mónica, incluso cuando nos estamos quedando sin inventario, o sea que ya nos queda poco en el inventario, en el inventario, Mónica nos emite unos mensajes que nos indica que debemos reponer esa mercancía porque posiblemente ya se nos esté agotando. También algo que tenemos que considerar es que de forma simultánea nosotros podemos manejar hasta 4 precios diferentes. Hasta 4 precios diferentes, porque van a haber momentos donde nosotros, por un ejemplo, tengamos tiempos de promoción, tiempos de oferta y esos costos los manejemos en base a esos diferentes precios. Entonces aquí Mónica nos permite por producto manipular hasta 4 costos diferentes. Entonces, si por ejemplo tenemos la ubicación, que regularmente la utilizamos por codificación de la ubicación en el almacén, o queremos también colocarle el código del fabricante, eso mismo lo podemos hacer aquí. E indicar si el tipo de producto, por ejemplo, es un producto físico o un servicio. En dado caso no cumpla con ninguno de estos dos, podemos aquí ponerle una tercera categoría, que aquí en este caso sería ocasional, como dice. Entonces, en el caso, por un ejemplo, de que nosotros nos quedemos sin existencia de esa mercancía, posiblemente Mónica, por no tener en existencia esa mercancía, nos limite el registro o una facturación en tiempo real que vayamos a hacerle a un cliente que, por un ejemplo, le podamos facturar con la mercancía en existente pero que todavía no la hemos registrado. Mónica nos permite aquí simplemente con tildar una de estas dos opciones. En el caso de tildar la que sí nos permite facturar, incluso aún no tengamos esa mercancía en existencia, para ya más adelante poder hacer el registro de la misma. Entonces, adicionar a esto, que sería lo básico de lo que tiene que ver con la creación de los productos, tenemos otras que podemos agregar detalles adicionales. Por ejemplo, podemos agregar imágenes de dicho producto, podemos agregar comentarios, podemos, en dado caso tenga una fecha de expiración el producto, colocarla aquí. Y en dado caso tengamos diferentes proveedores, podemos también cargarlo aquí. Y así sucesivamente. Podemos agregarle un poquito más de detalle a ese producto. Entonces, ya después que hemos llenado toda la información pertinente, que tenemos el costo base,
que indicamos el margen de utilidad, que en este caso se indica en por ciento, no en cantidad, sino en por ciento. Recuerde eso, que es en por ciento. Por eso es que usted ve que si por ejemplo aquí colocamos el costo base, indicamos que le vamos a agregar un 100% de utilidad o de beneficio, nos calcula que el total sería 800, teniendo en cuenta que nuestro costo base es 400. Entonces, después de ya nosotros haber colocado todos los datos pertinentes, en este caso el código, la descripción del producto, el costo base, el margen de utilidad, cantidad en almacén, haber tildado las diferentes opciones en base al tipo de producto. En dado caso queramos un poquito más detalle, lo podemos hacer aquí en detalles adicionales. Simplemente basta con darle a aceptar. Mónica nos indica de que ese producto, nos emite un mensaje indicando de que ese producto se ha creado correctamente. Con simplemente nosotros presionar una tecla, ya nuestro producto aparece aquí en listado. Y con nuestro producto ya enlistado, podemos modificarlo, podemos eliminarlo y aplicarle las diferentes opciones que tenemos aquí a disposición. En dado caso nosotros querramos modificar ese producto, basta con tenerlo seleccionado y darle a modificar. Mónica nos pone a rectificar el código y sencillamente le damos a aceptar y nos aparece la misma ventanita donde a primera instancia tenemos los mismos datos que plasmamos en un principio, teniendo en cuenta que Mónica hasta cierto punto no tilda de rojo esos datos que son críticos, como la existencia en el almacén, la codificación, que es esencial para identificar el producto, y el monto o el costo base, que son datos esenciales. Ya estos son opcionales porque esto lo podemos de por sí modificar a nuestro antojo. Igualmente este por ciento de beneficio lo podemos modificar a nuestro antojo, pero Mónica nos indica que estos son datos críticos, el cual tenemos que tener cuidado al momento de manipularlo. Entonces, a adicionar a eso, tenemos, por un ejemplo, la opción de ir avanzando por producto. En dado caso queramos hacerle estas modificaciones a diferentes productos y así sucesivamente. Basta con darle a aceptar. Mónica acepta esos cambios y sencillamente nos guarda o nos deja nuestro registro enlistado y actualizado. Ahora bien, estos registros se hacen cuando el producto a primera instancia nos llega por primera vez. Ya cuando, por un ejemplo, imaginen que usted, por un ejemplo, compró esa cantidad de MP3 metálicos de color azul y compró a primera instancia 500 unidades y luego más adelante usted decidió adquirir porque se estaban vendiendo bien o cual sea la situación, usted decidió adquirir la misma cantidad o una cantidad superior, vamos a suponer 600. Nosotros no tenemos que desde cero volver a crear ese producto, sino que esta vez nos vamos a valer de una herramienta que nos permitirá modificar la existencia de estos productos en el inventario. Y para eso nos vamos a valer de lo que es la herramienta Cardes. La herramienta Cardes nos permite retirar mercancía, nos permite agregar mercancía e igualmente modificarla. Y en ese caso, por ejemplo, ya estando aquí en la pestaña de Cardes, vamos a hacérselo a esa mercancía o ese producto que hemos registrado, que en nuestro caso es el MP3. Simplemente aquí vamos a cargarla. Dice ver lista, el último modificado es el que nos carga. Le damos a aceptar y simplemente nos carga este producto que hemos creado. Entonces nosotros le vamos a indicar de que esa mercancía vamos a recibir, teniendo en cuenta que esto es en dado caso nosotros compremos mercancía y vamos a introducir una determinada cantidad en inventario. Entonces si le damos a recibir, aquí nos va a aparecer esta ventanita donde le vamos a especificar los diferentes detalles que nos pide. A primera instancia aquí nos dice aumentar en la primera opción. Eso se refiere a la cantidad que estamos recibiendo de esa mercancía. Vamos a suponer que nosotros más adelante decidimos comprar unas 600 unidades. Aquí Mónica automáticamente nos pone la fecha. Por un ejemplo, podemos ponerle alguna referencia ahí. Podemos ponerle cualquier información. Por un ejemplo,
productos de mayor calidad, vamos a suponer, indicando que, por un ejemplo, en base a la compra anterior, el fabricante posiblemente mejoró la fabricación de ese producto, que esta pestaña usted lo puede utilizar para cualquier cosa, cualquier anotación. No es simplemente para una descripción del producto. Puede ser que simplemente incluso usted quiera eh, colocar una referencia de codificación, quiera, por un ejemplo, colocar información de contacto, eh, cualquier información pertinente. En este caso, como el costo de adquisición de la mercancía anterior fue de 400, aquí nos indica automáticamente que ese es el costo base, el cual nosotros también podemos modificarlo, porque en ocasiones podemos dar con proveedores que, dependiendo la cantidad de mercancías, sea el costo base que nos den. Por ejemplo, a mayor cantidad de mercancía, puede ser que nuestro proveedor nos considere reducir los costos, y en ese caso los costos van a ir variando. En este caso nosotros podemos considerar modificar ese costo base en dado caso se presente. Si simplemente es el mismo, nosotros lo dejamos así mismo como está. Y teniendo en cuenta que, por un ejemplo, podemos mantener eh, ciertos costos en base al cálculo del costo base. Entonces, si por ejemplo aquí deseamos colocar el código de algún proveedor que ya hayamos registrado, también se lo podemos colocar aquí. Vamos a suponer que de los proveedores que tenemos, que eso se lo compramos a R&R Mantenimiento, simplemente cargamos a R&R Mantenimiento, y aquí simplemente si usted se fija, se carga el código de ese proveedor. Incluso aquí a la derecha nos aparece información pertinente de dicho proveedor, y igualmente aquí al lado del código del producto nos da una descripción, porque es información de la que ya hemos generado en el apartado de inventario. Ya después de nosotros haber hecho las diferentes indicaciones, que esto regularmente lo hacemos bastante rápido, yo en este caso duro un poquito más porque es obvio que le estoy explicando a ustedes, pero en este caso, con simplemente nosotros haber indicado la cantidad que recibimos, si en dado caso queramos aplicarle alguna referencia y simplemente haber dejado todo lo demás igual, como el costo base o cargar el proveedor, eso se hace rapidito y simplemente le damos a aceptar y Mónica aplica ese registro. Se fijan aquí en el historial, nos cambia el balance de haber tenido 500 unidades, ahora tenemos 1100 disponibles, porque en un principio registramos 500 y luego agregamos con el CARDER 600, y esto lo haríamos con todas las mercancías que ya tienen un primer registro. Recuerde que cuando las mercancías se registran por primera vez, tenemos que hacerlo a través del inventario, introduciendo la información pertinente de ese producto a través de la creación de producto. Pero ya después de ahí simplemente vamos a aumentar o disminuir su existencia en inventario con la herramienta CARDES, que es mucho más sencillo porque no tenemos ya que manipular tanta información. Entonces, hasta cierto punto, esto sería todo lo que tiene que ver con la creación de los productos en el software Mónica. Recuerden, no olviden, estaremos subiendo más videos al respecto, ya que esto es una secuencia. Recuerden que habíamos indicado de que tenemos ya el video creado para lo que es la creación de empresa, igualmente para lo que son la creación de proveedores. Este es nuestro tercer video, que hace referencia a lo que es la creación de productos en el inventario, y más adelante estaremos subiendo la demás secuencia con respecto al manejo del software Mónica. Entonces, eso sería todo por hoy. No olviden pasearse por el canal para que así puedan ver todo el contenido del canal, porque vivimos subiendo muchos videos educativos, no solamente del software Mónica, sino de otras herramientas de tecnología. No olvides suscribirte, no olvides también dar tu like, activa las notificaciones para cada vez que subamos más videos te llegue un mensaje indicando de que ya tenemos video disponible.
Y eso sería todo por esta ocasión. Nos vemos en el próximo video.